Importancia de la detección oportuna. ¿Y por qué voy a hablar? Porque voy a hablar desde primera persona, desde las consecuencias que se tienen y la pérdida del talento que estamos teniendo en todo México por la falta de detección, por estar en un sistema educativo obsoleto, por tener falta de profesionales de la salud que no tienen ni idea de qué es esto. Entonces, un papá que desconoce esto, una mamá que desconoce esto, ni el sistema educativo se lo provee, ni el sistema de salud. Entonces todo el mundo está perdido. Y bueno, les quiero platicar cómo a lo largo de mi vida pasé por una larga lista de consecuencias que a grandes rasgos me llamaba mucho la atención porque yo no sabía cuál era la historia del día de hoy y sí había visto que era con relación al PIB. Entonces, yo recuerdo que para mí las matemáticas eran mi coco, no podía. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos tomando en cuenta también a esas niñas y niños que tenemos dificultades de aprendizaje, o que tenemos dislexia, o que tenemos discalculia. ¿Qué pasa? Que apenas yo el año pasado fui detectada gracias a la doctora Beatriz, que me estuvo insistiendo en que la detección que yo ya tenía era TDAH hace 5 años. Pero nuestra autoestima, sobre todo en las mujeres, les quiero platicar un poco de esto que se está viendo a nivel mundial. Las mujeres con autismo, con altas capacidades y con TDAH estamos siendo infradetectadas. ¿Por qué? Porque no compartir, hay un sesgo de género en los estudios, y entonces a la hora que todo el mundo se enfoca en que el niño autista no habla o que el niño hiperactivo es el que está brincando arriba de los árboles, las niñas estamos siendo totalmente invisibles para esta detección. Y les puedo decir que desgraciadamente como yo, ha de haber miles de niñas. Y qué desagradable, porque yo salí de la escuela hace más de 30 años, ¿no? De la primaria, se puede decir. Y yo toda la vida me consideré, no solo yo, sino las personas que vamos siendo detectadas ya en la edad adulta, llegamos con grandes consecuencias como ansiedad, depresión, ideas suicidas, sin comprender por qué funcionamos diferente, por qué nunca encajamos, por qué siempre fuimos los raros, los excluidos. Eso no saben la repercusión que tiene en la autoestima y en el autoconcepto. Eso es algo que esa es la mejor herencia que les pueden dejar a sus hijos o a sus alumnos. ¿Cuál es tu autoconcepto académico? Si a un niño le preguntamos cómo te sientes en la escuela, a lo mejor va a decir el niño, soy el más burro, torpe, tarado. Pues sí, pero nadie está viendo sus talentos, porque como decía la doctora, solo se enfocan las escuelas en ver las dificultades y no se enfocan en ver las capacidades que tenemos. Entonces, de los rasgos que como niñas tenemos muchas veces, o niños también puede ser, que tenemos una alta sensibilidad, alto sentido de justicia, a veces tenemos reacciones emocionales que no van acordes a nuestra edad y que la gente piensa que porque te sabes, no sé, un libro o la vida de alguien, te tienes que comportar como un adulto, y no, está siendo un niño que apenas existe su desarrollo en todos los ámbitos y sobre todo en el emocional. Entonces, también esta parte de la torpeza motriz, yo insisto mucho en que los trastornos de integración sensorial, no sé si existan al día de hoy investigaciones, pero sí está descrito que en el autismo van muy relacionados, porque al tener torpeza motriz significa que tenemos miedo a la pelota. Entonces, algo que a mí mermaba mucho mi autoconcepto y mi autoestima es que en los recreos yo frecuentemente me tropezaba, me caía o no podía jugar resorte o avioncito, quemados, porque era como la niña de, no, tú no vengas a jugar, porque yo no sé a qué se debía que le tenía miedo a la pelota, hasta que lo comprendí en mi primer congreso de autismo hace 5 años. Entonces, cuando tú empiezas desde niño a sentirte que eres excluido, que eres rechazado, que estás en un sistema educativo de calificaciones y a lo mejor tu promedio es o de reprobar o de pasar así de panzazo, ¿no? O de ser el rey de los, que no es para presumirlo, pero es que era tan difícil aprender porque a veces lo único que podías ayudarte con los exámenes eran los famosos, que se me olvidó el nombre, acordeones. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la vida sientes, desde niño empiezas a crecer con una ansiedad, depresión, te empiezas a morder las uñas. Todos esos son síntomas que un niño está sufriendo. Si un niño no quiere ir a la escuela, créanme, no es porque realmente a un niño lo que más quiere es ir a jugar y ver a sus amigos. Si un niño no quiere ir a la escuela, puede ser porque está sufriendo por muchas causas. Una de estas puede ser
la falta de que tienen de atención con ellos, y también el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil merma la calidad de cómo vamos a ir aprendiendo. Jamás va a aprender igual un niño o una niña que no tiene abuso sexual y un niño que sí lo tiene. Entonces, se dice también en los libros, hay estudios donde las personas con autismo, con TDAH, tenemos mayor predisposición a todo tipo de abuso, desgraciadamente. Y yo solo sufrí bullying, abuso sexual, psicológico, emocional. Entonces, claro que todo eso tiene repercusiones a lo largo de tu vida. Y bueno, lo más importante yo creo que de la detección oportuna es que precisamente su nombre lo dice, una detección oportuna. Pero ¿cómo vamos a poder ser oportunos con este desconocimiento que les estoy diciendo? Si no hay información, si falta tanta información para padres, para maestros, para profesionales de la salud, hasta para los mismos abogados. Hoy en día, ¿cuántos niños están amparándose en la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque los corren de las escuelas, que porque tiene TDAH, que porque tiene autismo? Qué lamentable que si la educación debería de ser un derecho gratuito aquí en México, es un derecho de todo niño tener educación, no tenemos ese derecho. Estamos totalmente siendo rechazados y bueno, creo que esto a final de cuentas merma también en nuestro autoconcepto y en nuestra autovalía, porque sientes que no eres suficiente, creces pensando que nunca haces lo suficiente. Entonces, yo me enfocaría mucho en invitarlos. No importa que se sepan todos los libros o toda la bibliografía o todos los estudios que dice la doctora. Yo creo que algo muy importante es que un niño o una niña preguntarle a uno cómo está tu autoestima, cómo está tu autoconcepto, cómo te sientes en la escuela y también cuál es tu más grande curiosidad. Porque yo recuerdo perfecto que de niña me encantaba, pero no saben cómo me llamaba la atención, las estrellas y conocer la raíz de las estrellas y escuchar hablar de Galileo Galilei. Era como mi máximo llegar a conocer la raíz de todo. Entonces, siempre yo estaba como en constante curiosidad, pero al mismo tiempo, por mis dificultades de aprendizaje matemático y dificultades de aprendizaje en general, pues al sentir que era una burra decía, pues ¿para qué estudio eso si no puedo? Y todo eso me fue arrastrando también hasta mi adolescencia, donde reprobé un año saliendo de prepa, otro para saber qué estudiar. ¿Por qué? Porque era tal mi miedo a las matemáticas que no sabía qué estudiar. Entonces yo decía, algo que no tenga matemáticas, pues ciencias de la comunicación, lo que menos matemáticas tenga. Entonces, pues claro que estudié ciencias de la comunicación, pero ya había reprobado 2 años y de todas maneras se dice también que las personas con altas capacidades somos como que niños, como que nos adaptamos a cualquier edad. Yo me sentía como que siempre iba desfasada en edad cronológica y emocional, porque yo veía que todas mis amigas o mis compañeras de clase empezaban a tener novio y yo sentía que eso no era para mí, como que yo me sentía que no estaba acorde a la edad de ellas. Siempre me sentía como más niña en todos los aspectos. Entonces, creo que si a mí los papás o los maestros hubieran detectado, oye, ¿cuál es tu más grande curiosidad? A mí me encantaba el ejemplo de poner en la clase de biología, en el frasquito con algodón mojado y poner un frijolito y que ahí creciera la semilla y todo. Yo decía, wow, a mí me encantaba saber la raíz de por qué ese frijolito crecía de esa manera. Entonces, siempre, toda mi vida, tuve esta obsesión por llegar a la raíz de las cosas, a la raíz de por qué nuestra conducta, por qué esto. Y bueno, pasé por muchísimos cursos de desarrollo humano, inteligencia emocional a lo largo de mi vida y también por varios terapeutas, por varios psicólogos que no veían mis síntomas, que no veían más allá de estás bien, va a pasar, hasta que de verdad llegué casi a mis 40 años en una profunda depresión a pensar que para qué vivía así. A ver, no era funcional en el área del trabajo, me cambiaba de trabajo cada rato, no podía tener una familia como mis amigas, no podía casarme. Entonces, yo no sabía que se debían tantas diferencias. Hasta que finalmente mi inquietud o esa curiosidad nata que tuve de llegar a la raíz de todo fue la que me llevó
a llegar con la doctora Josefina Ricardo Garcel, que en paz descanse, murió el año pasado, y ella era una neurofisióloga del área de neurobiología de la UNAM, y bueno, fue una experta en lo que es todos los estudios de actividad eléctrica cerebral, y ahí fue cuando me detectaron el TDAH, pero ya con los años y en la detección de adultos es muy común que llegamos sin creer que éramos inteligentes, porque jamás nadie nos explicó que la inteligencia no tenía que ver con tu modo de aprendizaje. Entonces, automáticamente con esta desinformación que existe y con esta ignorancia el niño tiene dificultades de aprendizaje, el niño es un burro o la niña es una burra, y ya de ahí, ya te opacaron para toda la vida los talentos, tus capacidades, nunca se fijaron si tenías talento para la creatividad, para otras cosas que somos tan creativos. Yo me acuerdo que lo que más me gustaba de niña eran todas esas clases de tocar así como la arena o de hacer juegos con plastilina o muñequitos, todo lo que fuera así como sensorial y así táctil, como que todo eso era lo que más me encantaba. Y hasta la fecha yo les puedo decir que en mi trabajo lo que más desarrollaba yo era como esta parte en el área de publicidad o marketing de diseñar cosas. Pero ¿por qué les estoy platicando todo esto? Porque quiero ponerles el ejemplo de que no solo soy yo, de que habemos muchas personas infradetectadas, que es una pérdida para el país. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo hoy en día hubiera sido una gran científica. ¿Por qué? Porque a mí, yo tengo un papá médico, pero precisamente yo no estudié medicina porque yo decía, no, qué miedo, no voy a poder, no, me da miedo la sangre, pero me encantaba estar como en el área de biología y ver en el microscopio, pero nadie me causó en esas áreas, me explico, hasta que fue por mi cuenta que tuve el gusto y el honor de conocer a la doctora Beatriz, a la licenciada Karen, y empecé a comprender la importancia de la neurodiversidad, y empecé a comprender que la neurodiversidad es eso, es celebrar las diferencias neurológicas, porque todos los papás que reciben un diagnóstico de altas capacidades, autismo, TDAH, es un luto, quieren llorar, no saben por dónde empezar. La neurodiversidad es eso, que todos tenemos diferentes formas, ¿no?, de aprender, simplemente de funcionar. En la mayor parte de los adultos que hemos sido diagnosticados tardíamente, nuestra autoestima cambia, mejora, por supuesto, porque ahora te empiezas a enfocar en las fortalezas. Hoy leí el testimonio de una chica que fue detectada, creo que a sus 22 años, o 34 años, y decía, ahora le doy rienda suelta a mis intereses, a lo que me encanta. Claro, porque al principio, como que hablar de lo que a ti te encanta, a lo mejor para alguien es como tedioso y ya cállate, o de verdad me llegaron a decir hasta fanática de ciertos temas de los que todo el día me quería yo hablar, y entonces pues claro que yo desconocía que mi mente se centraba en esos temas por esa curiosidad y ese conocimiento que me gusta como tener. Entonces yo no soy doctora, yo estoy aquí para explicarles como las licenciadas o la doctora Beatriz. Sin embargo, para así hacerles ver la necesidad urgente que existe hoy en día aquí en México, de que somos un país que estamos dejando a la suerte a todos estos niños. O sea, tirados a la suerte, ¿por qué? Porque mientras no haya la atención, la información de los padres, la información del profesorado y del sistema de salud, es un desperdicio de capacidades humanas. Y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, porque hoy en día, así como hay muchos torneos de matemáticas o el maratón de matemáticas, o no sé cómo, también deberían de ser maratones de la creatividad, donde no entramos los de matemáticas por esa discalculia que tenemos, pero que entonces nos enfocan en esa creatividad. Y te aseguro que el de matemáticas no me va a ganar en creatividad porque voy a ser yo la más creativa. Y no es de estar en competencia, sino de comprender que la diversidad humana es eso, que todos tienen un talento y una capacidad nata. Y que en la infancia, que es cuando está el neurodesarrollo, cuando todos nuestros sentidos se están desarrollando, mientras más te enfoques en eso, y les digo, el cerebro para mí es como una plantita, donde a medida que le vas abonando amor, cariño, atención, contacto visual, hasta les digo, hasta agacharse a los ojos de un niño, con o sin una condición. Pero hoy está comprobado que el tema de la crianza es sumamente importante
para tener un buen neurodesarrollo. Entonces, ¿por qué? Porque el tipo de crianza te puede llevar al niño que les digo que crece como rama de baldío ahí con la agüita que le cayó del cielo y con así. Entonces, no solo es el alimento, es también todas las capacidades que le ayudas a desarrollar a ese niño. Y bueno, al final vamos a tener sesión de preguntas y respuestas. Yo me la pasaré aquí platicándolos aquí mucho tiempo porque me encanta hablar de estos temas, pero quise ser muy breve por el tiempo que tenemos, pero quedo a sus órdenes. Al final les doy mi correo, mi mail. Estoy tratando de hacer una fundación con recursos propios, pero desgraciadamente también esa hipersensibilidad que tenemos. El día de ayer tuve, pues ahora sí que los amantes de lo ajeno me afectaron en mi patrimonio fuertemente y pues estoy un poco triste porque digo, bueno, si se da o no se da la fundación, al final de cuentas yo no voy a dejar de hacer esto, que es lo que amo hacer y que es lo que me encanta, abrir los ojos a quien sea para decir qué estamos haciendo con esta infancia, qué estamos haciendo con los niños, qué estamos haciendo con los adultos, con los adolescentes que andan por ahí perdidos pensando que son unos tontos, brutos, vagos, como miles de adultos que no fuimos detectados oportunamente. Y bueno, porque hoy más que nunca los avances en neurociencia, los últimos 20 años, bueno, desde la década de los 90 se llamaba la década del cerebro, pero los últimos 20 años, si el cerebro es el órgano más complejo del ser humano, no hemos terminado ni así. Les digo, yo no sé por qué hay tanta gente que quiere ir a la luna y estudiar, cuando acá adentro hay un universo impresionante. Para mí es el universo que yo donde más encontré como las respuestas, donde más me pierdo y de verdad quisiera ser investigadora y estar todo el día así buscando del cerebro y hablando del cerebro, porque creo que tenemos todavía muchísimo que aportar para mejorar la calidad de vida de las personas, porque como lo vimos aquí en la presentación que hizo la doctora, afecta en la salud mental porque muchos llegamos a tener, o sea, no solo esas ideas suicidas, a veces también te puedes desarrollar brotes psicóticos o autolesiones con tal de regularte. Entonces, son muchas las consecuencias y creo que las bases de todo esto está en la infancia, los cimientos tanto de todo el ser humano, el desarrollo humano, viéndolo desde la biología, las bases están en la infancia. Entonces, pues tenemos que abogar por los que están a nuestro alrededor, sea hijos, tíos, hijos, sobrinos, quien sea, pero ver que esos niños, esas niñas tienen capacidades y talentos y enfocarlos en esto. Y pues muchas gracias.